Mi nombre es Rebecca y tengo 30 años. Durante mucho tiempo he estado luchando con un entorno familiar complicado. Todo comenzó cuando tenía 20 años. En ese momento, era una estudiante universitaria de segundo año, llena de vida y esperanza, que estudiaba psicología. Inspirada por un terapeuta que me apoyó tras la pérdida de mi padre durante mi infancia, me había fijado una meta ambiciosa: convertirme en psicóloga clínica. Mi vida académica prosperaba y estaba rodeada de buenos amigos. Disfrutaba pasar tiempo con mis compañeros e incluso tenía planes de estudiar en el extranjero al año siguiente. Sin embargo, todo cambió cuando mi madre, Ellen, de 52 años, se vio imposibilitada para continuar trabajando debido a una grave enfermedad crónica. La enfermedad dañó sus articulaciones y músculos, sometiéndola a un dolor constante y limitando gradualmente su movilidad. Los médicos nos informaron que no existía un tratamiento fundamental para su enfermedad progresiva. En ese momento, mi hermana menor, Sarah, tenía solo 15 años y estaba en la escuela secundaria. Estaba llena de la típica rebeldía adolescente, pasaba sus días de mal humor y se refugiaba en los videojuegos. Nuestro padre había muerto en un accidente de tráfico cuando Sarah aún era un bebé. Desde entonces, nuestra familia de 3 había sobrevivido apoyándonos mutuamente. Mi madre había sostenido el hogar trabajando como secretaria legal, pero con el avance de su enfermedad ya no podía continuar. A medida que su condición empeoraba, sentí una fuerte responsabilidad de mantener a nuestra familia. Sentada en mi pequeño dormitorio, frente a un escritorio lleno de libros de psicología, comprendí que debía renunciar a los sueños que había imaginado. No fue una decisión fácil de tomar, pero no había otras opciones realistas disponibles. Mi madre necesitaba cuidados y tratamiento regulares, y era demasiado esperar que Sarah asumiera esas responsabilidades a su corta edad. El día en que fui a la oficina administrativa para retirarme de la universidad sigue grabado en mi memoria. Mi asesor intentó persuadirme para que continuara, sugiriendo asistencia parcial o una licencia temporal, pero sabía que esas opciones no bastarían para sostenernos económicamente. Nuestra familia necesitaba apoyo financiero urgente y no había tiempo que perder. A los 20 años abandoné la universidad y comencé a trabajar a tiempo completo. Mi primer empleo fue como recepcionista en una pequeña firma contable local. Aunque el salario era modesto, era estable, y al regresar a vivir con mi madre y Sarah, podíamos ahorrar en alquiler. Los primeros meses fueron increíblemente duros. Había dejado atrás las estimulantes clases y los grupos de estudio por una rutina de contestar teléfonos y realizar tareas administrativas. Por las noches ayudaba en la rehabilitación de mi madre y me aseguraba de que Sarah no se retrasara en sus estudios. A menudo me preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero siempre lograba motivarme y seguir adelante. Creía que llegaría un día en que la condición de mi madre se estabilizaría, Sarah se volvería independiente y yo podría regresar a estudiar. Aunque esa esperanza se desvanecía con el tiempo, no podía soltarla. Con los años, ese sueño parecía cada vez más lejano, pero seguía aferrada a la esperanza mientras enfrentaba la realidad. Empecé como recepcionista, pero eventualmente fui ascendida a un puesto administrativo, lo que aumentó ligeramente mi salario y me permitió cubrir los gastos de vida y los costos médicos de mi madre. Me aseguré de que Sarah tuviera todo lo que necesitaba para la escuela: útiles, ropa y dinero para excursiones. Sentía un fuerte deseo de ofrecerle las oportunidades que yo había tenido que abandonar. Gracias a mis esfuerzos, Sarah pudo graduarse de la escuela secundaria con becas y apoyos que allanaron su camino hacia la universidad. Estaba increíblemente orgullosa de ella. Fue una alegría saber que al menos un miembro de nuestra familia lograría obtener un título. En el momento en que recibió su carta de aceptación y las lágrimas de felicidad me invadieron, la llevé a una heladería para celebrar, tal como mis padres solían hacerlo conmigo cuando obtenía buenas notas de niña. Durante ese tiempo, había sellado temporalmente mis sueños, renunciado a continuar mi educación y sacrificado mis planes de viaje y mi tiempo personal para dedicarme por completo a cuidar de mi madre y apoyar a Sarah. Estaba agotada, pero me repetía a mí misma: esto es por el bien de la familia. Era difícil no sentir envidia o frustración al ver las publicaciones de mis amigos universitarios sobre sus exitosas carreras y sus nuevas vidas llenas de vitalidad en las redes sociales.
Sin embargo, había momentos de alegría, como cuando mi madre tenía un buen día y veíamos juntas películas antiguas, o cuando Sara llamaba desde la universidad para contarme, feliz, sobre sus buenas calificaciones y sus nuevos amigos. Esos momentos me hacían sentir que los sacrificios que había hecho no eran en vano. Con el tiempo, sin embargo, empecé a sentirme cada vez menos apreciada, como si mis esfuerzos se dieran por sentados. Aunque la condición de mi madre se estabilizaba, todavía requería muchos cuidados. A menudo lamentaba lo difícil que era su vida, pero rara vez mencionaba mis sacrificios. A veces decía cosas duras como «deberías estar haciéndolo mejor» o «otras hijas harían más por sus padres». Esas palabras dolían, pero fingía que no me afectaban. Mientras tanto, la actitud de Sara cambió drásticamente después de comenzar la universidad. Al principio llamaba todas las semanas, emocionada por sus clases y eventos del campus. Sin embargo, la frecuencia de sus llamadas disminuyó gradualmente. Ahora casi solo se comunicaba cuando necesitaba dinero o ayuda específica, y rara vez preguntaba por nuestra madre o por mí. Cuando miraba sus redes sociales, la veía disfrutando con sus nuevos amigos y en viajes de vacaciones que estaban muy fuera de mi alcance. Cada vez que veía eso, sentía que la distancia entre nosotras crecía aún más y no sabía cómo acortarla. Incluso cuando Sara regresaba a casa durante las vacaciones, pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos de la escuela secundaria, mostrando poco interés en nuestra madre o en mí. Sin embargo, un punto de inflexión llegó la semana pasada, cuando Sara se graduó de la universidad. A pesar de todo, me sentí genuinamente feliz por su éxito y llena de orgullo. Me había estado preparando durante meses y decidí regalarle un reloj sencillo pero de buena calidad para su graduación. No era ostentoso, pero pensé que sería adecuado para sus entrevistas de trabajo. Recordando la emoción que sentí cuando mi padre me dio mi primer reloj a los 16 años, quería que Sara experimentara ese momento especial también. La ceremonia de graduación fue emotiva, y me conmoví hasta las lágrimas al verla recibir su diploma. Sin embargo, en la fiesta posterior, mi madre y yo fuimos tratadas como meros adornos. Sara pasó la mayor parte del tiempo con sus amigos de la universidad y su nuevo y elegante novio, Wesley. Las miradas frías de Wesley nos hacían sentir como intrusas no deseadas. Cuando me acerqué para darle el regalo, me despidió diciendo que estaba demasiado ocupada. Me quedé allí, sosteniendo el regalo, sintiéndome increíblemente incómoda y triste. Conteniendo las lágrimas, me senté en silencio en una esquina de la fiesta. Fue entonces cuando escuché a Sara hablando con Wesley. Le contaba a un grupo de amigos lo avergonzada que estaba de su familia y lo ansiosa que estaba por mudarse y empezar un nuevo trabajo. Dijo que estaba cansada de que la frenáramos y que planeaba no volver a contactarnos una vez que se fuera de casa. Me dolió profundamente oír esas palabras tan frías de mi hermana, a quien había amado y apoyado a costa de mi propia vida. Recordando todas las noches que la ayudé con su tarea o le di dinero para la universidad en lugar de gastarlo en ropa nueva o en mí misma, una oleada de sentimientos indescriptibles me invadió. Así que eso era lo que realmente sentía por nosotras. Al día siguiente la confronté por sus palabras, esperando una disculpa. En su lugar, recibí duras críticas. Dijo que era patético que hubiera sacrificado mi vida por nuestra madre y que ella nunca me lo pidió. Me acusó de tener celos de su éxito y de intentar hacerla sentir culpable. Durante nuestra discusión, mi madre, lejos de defenderme, dijo que estaba siendo dramática. Afirmó que debía dejar a Sara en paz y estar feliz por ella. A los 30 años, sin título universitario, con un trabajo estancado, cuidando de una madre ingrata y una hermana que me despreciaba, sentí que mi juventud se desvanecía. Pensé seriamente que necesitaba encontrar un nuevo lugar donde redescubrirme y dedicar tiempo a mis propias necesidades. Sin embargo, me sentía culpable por la idea de abandonar a mi madre sin apoyo, especialmente si su salud empeoraba. Pero mientras esos pensamientos me atormentaban, comprendí que debía comunicar mis sentimientos de forma adecuada a mi madre y a Sara. Ensayé lo que quería decir una y otra vez en mi cabeza, eligiendo cuidadosamente palabras que no sonaran acusatorias. Invité a Sara a cenar para intentar reconciliarnos, y aunque aceptó de mala gana, pasé el día limpiando la casa y preparando la lasaña favorita de mi madre,
con la esperanza de crear un momento familiar que ablandara los corazones de todos. Sin embargo, la noche empeoró rápidamente. Mi madre comenzó acusándome de intentar hacerla sentir culpable por estar enferma. Nunca te pedí que dejaras la universidad. Fue tu decisión. ¿No? ¿Crees que quería arruinarte la vida poniéndome enferma? Continuó, y luego mencionó cómo ella había cuidado de su padre enfermo durante años sin quejarse. Intenté explicarle que no la culpaba, que solo quería expresar mi gratitud, pero no quiso escuchar. Sara, en su mayoría, se mantuvo en silencio, diciendo que estaba siendo demasiado sensible y que no lo había dicho en ese sentido, pero la expresión en su rostro dejaba claro que hablaba en serio. Comenzó a hablar de sus logros, su título, las ofertas de trabajo y sus planes para mudarse a la ciudad. Mirándome, dijo, ¿y tú qué has hecho? Casi 30 años y aún viviendo en casa, trabajando como secretaria. En ese momento no pude contener las lágrimas y sollozando le dije cuánto me había herido. Le pregunté por qué trataba de culparme de todo. Nuestra madre me acusó de intentar crear un conflicto con Sara. Dije, a partir de ahora no las ayudaré más y no siento la necesidad de involucrarme. No tengo que sacrificarme más por ustedes. Reaccionaron como si estuviera actuando como una víctima, diciendo, no hables así. A lo que respondí, mirando hacia atrás, estos 9 años de mi vida han sido miserables. Fue entonces cuando comprendí que no había razón para quedarme. Conteniendo las lágrimas, salí de la casa. Nunca había sentido tal opresión en el pecho. Actualmente estoy quedándome en casa de mi mejor amiga, Vanessa, pensando en mis próximos pasos. Vanessa ha sido mi amiga desde la escuela secundaria y es una de las pocas personas con las que he mantenido contacto a lo largo de los años. Siempre ha estado de mi lado. Sintiendo culpa, consideré volver a casa, pero entonces mi madre empezó a decir que era una desagradecida. Ese fue el momento decisivo. He terminado todo apoyo financiero hacia ellas y le dije a mi madre que necesitaba irme y tener tiempo para mí misma. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que su salud empeoraría si me iba, pero me mantuve firme. Sugerí otras soluciones, como contratar cuidados a domicilio o pedirle ayuda a mi hermana, pero se negó, diciendo que no podía confiar en nadie más. Después me envió mensajes que alternaban entre culparme y suplicarme que regresara. Ahora he bloqueado su número. No he tenido noticias de Sara. El apartamento de Vanessa no es grande, pero me ha ofrecido un lugar donde quedarme. Se siente extraño tener tiempo libre por las tardes sin tener que apresurarme a casa para cuidar de mi madre o hacer las tareas domésticas. Todavía me estoy acostumbrando a esta tranquilidad. Ya no tengo que preocuparme de que mi madre me llame pidiendo ayuda. Redescubrirme a mí misma, no solo como cuidadora, aún me resulta un poco difícil, pero empiezo a sentir esperanza por mi futuro por primera vez en mucho tiempo. Ha pasado un mes desde que me fui de casa. Vivir con Vanessa ha sido como una brisa fresca, y ha sido un gran apoyo. Con los ahorros que había acumulado a lo largo de los años, decidí inscribirme en un community college. Actualmente estoy tomando una clase introductoria de psicología y una clase de redacción en inglés. Volver a la escuela y estudiar de nuevo se siente indescriptiblemente bien. Cuando asistí a clases por primera vez en años, estaba llena de una mezcla de emoción y ansiedad. Después de tanto tiempo sin estudiar, me preocupaba ser la mayor del grupo y no poder mantener el ritmo, pero mis preocupaciones eran infundadas. Había varios otros estudiantes adultos de mi edad en la clase e incluso algunos mayores que yo. Compaginar las tareas domésticas, el trabajo y los estudios ha sido muy desafiante, pero la vida social en este nuevo entorno representa un tipo de estrés diferente al que había experimentado antes. Este estrés se siente como si no se tratara solo de sobrevivir, sino de crecer. También he comenzado terapia para ordenar mis sentimientos sobre mi familia. Hablar con una tercera persona ha sido muy beneficioso. Me ha enseñado a establecer límites y a aumentar mi autoestima. Hemos explorado por qué me parecía natural sacrificarme. La semana pasada me encontré con la hermana de mi madre, Lynn, en el supermercado. Siempre he sido cercana a Lynn y ha sido como una segunda madre para mí. Me preguntó por qué no estaba respondiendo las llamadas de mi madre. Le expliqué brevemente mi situación actual. Hay momentos en los que me siento aliviada de que no todas las cargas recaigan sobre mí sola,
especialmente ahora que tengo algo de apoyo tanto del trabajo como de la familia. Un día, mi tía me llamó a un café cercano para una conversación importante. Rebecca, nuestros parientes saben todo lo que sacrificaste por tu madre y por Sara durante los años. Dejaste la universidad a los 20 años y has mantenido a la familia desde entonces. Quiero ayudarte. Mi tía decidió darme parte de su herencia. Tras varios trámites, recibí $50,000. Este apoyo inesperado ha abierto grandes posibilidades para mi nueva vida. Pero lo que más me alegró fue que finalmente alguien reconociera mis esfuerzos de una década. Gracias a la ayuda de mi tía, he podido dar los primeros pasos hacia una nueva vida. He empezado a buscar un nuevo trabajo. La semana pasada solicité un puesto de nivel inicial en el Departamento de Recursos Humanos de una organización sin fines de lucro local y fui contratada. El salario es ligeramente superior al de mi empleo actual y ofrece oportunidades de crecimiento profesional. Lo más importante es que el trabajo es significativo y está alineado con mis intereses. En general, soy cautelosamente optimista mientras continúo observando mi situación. También he retomado el senderismo, un pasatiempo que amaba pero para el cual no había tenido tiempo en años. Me doy cuenta de que tengo un largo camino por delante. Tomará tiempo desentrañar los años de codependencia y reconstruir mi vida, pero estoy decidida a avanzar con una actitud positiva, sin importar cuán difícil sea. Incluso frente a los desafíos, estoy aprendiendo a confiar en mí misma y en mis decisiones. Como resultado, han surgido cambios significativos que son marcadamente diferentes de antes. Fui capaz de reunir el coraje necesario para realizar estos cambios. Mi profundo interés por la psicología ha contribuido a ello, y por una vez quiero experimentar lo que es trabajar en un entorno donde se reconozcan y valoren mis esfuerzos. Continúo con mis clases en el Community College, las cuales van bien. El próximo año obtendré mi título de grado asociado. Además, con el apoyo de mi tía, planeo transferirme a una universidad de 4 años para obtener una licenciatura en psicología. Compaginar la escuela y el trabajo no es fácil, pero lo afronto con más motivación que nunca. Gracias a vivir con Vanessa, me siento conectada con la comunidad, la familia y los amigos. Hay momentos difíciles, pero intento no pensar demasiado en ellos. Con la ayuda de mi terapeuta, estoy aprendiendo a enfrentar mis emociones y mantener límites adecuados. Sara finalmente se graduó y se mudó a otro lugar para comenzar su nuevo trabajo. Me envió un mensaje diciendo que quería que siguiera haciendo las cosas bien incluso en su ausencia. No respondí a su mensaje. Me entristece que nuestra relación nunca pueda ser como antes. Recuerdo los tiempos en que éramos cercanas, pero también reconozco que debo aceptar el cambio. Esperaba que en el futuro hubiera una oportunidad para hablar, pero sorprendentemente llegó antes de lo esperado. Antes de que mi hermana se mudara, nos encontramos una vez más. Al llegar, consideré irme del lugar de inmediato, pero finalmente decidí quedarme y escuchar su versión de la historia. Al principio fue bastante tenso y el ambiente incómodo. Mi madre se veía más vieja y agotada de lo que recordaba. Me atormentó brevemente la culpa, pero luego recordé por qué había decidido dejar mi hogar en primer lugar. A medida que avanzaba la noche, mi madre poco a poco se abrió y reconoció el apoyo que le había brindado. Admitió que me había dado por sentada durante muchos años y que temía perderme por completo. También compartió que está aprendiendo a priorizarse en su futuro sin ser egoísta. Los desafíos continúan. Todavía estoy descubriendo cómo equilibrar mis propias necesidades con la compasión hacia los demás de una manera saludable. Estoy trabajando en perdonar a mi familia sin permitir que vuelvan a aprovecharse de mí. Es un proceso, y sé que habrá días buenos y malos, pero en general siento que estoy en el camino correcto. Estoy orgullosa de haber tenido el valor de realizar estos cambios. 3 meses después de irme de casa, recibí noticias de mi tía Lynn de que mi madre había sido hospitalizada. Fue llevada de urgencia debido al empeoramiento de una enfermedad autoinmune, y estaba claro que ya no podía vivir sola. Desde que me fui, su estado había empeorado rápidamente. A menudo olvidaba tomar su medicación matutina, tenía dificultades para continuar con la rehabilitación por sí misma y no podía manejar las tareas domésticas.
Rechazó los servicios de entrega de comidas diciendo que no confiaba en la comida preparada por otros y le resultaba difícil hacer compras, incluso en el supermercado cercano. Finalmente, el refrigerador quedó con solo comida en mal estado y no estaba comiendo adecuadamente. Después de ser hospitalizada, no tuvo más opción que reconocer la necesidad de cuidados en el hogar. A regañadientes aceptó la ayuda de una trabajadora social y de asistentes de salud a domicilio organizados por mi tía. Durante este tiempo recibí un mensaje inesperado de mi hermana Sara. «Rebecca, necesito hablar contigo. ¿Podemos hablar por teléfono cuando tengas tiempo?» En la llamada, me dijo que nuestra tía Lynn había contado a toda la familia sobre mi década de dedicación y los acontecimientos recientes, desde el inicio de la enfermedad de nuestra madre, mi abandono de la universidad para trabajar a tiempo completo, el apoyo a su educación y sus comentarios en la fiesta de graduación. Las críticas, especialmente duras, de nuestras primas Megan y Tiffany fueron demasiado para que Sara las soportara. Eran de su misma edad y habían sido amigas cercanas de Sara desde la escuela, por lo que sus palabras tenían peso. ¿Cómo pudiste decir esas cosas sobre tu hermana, que sacrificó su juventud durante 10 años, llamándola perdedora? Sara, ¿cómo no puedes apreciar que la vida universitaria que disfrutaste fue gracias a tu hermana? Al enfrentar las críticas de los familiares y la realidad de la hospitalización de nuestra madre, Sara pareció arrepentirse profundamente de sus acciones. «Rebecca, lo siento mucho. Solo quería ser reconocida en mi nuevo entorno, y fui una completa idiota. Avergonzada de mis orígenes, me engañé creyendo que el éxito que tenía era únicamente gracias a mis propios esfuerzos y no sobre tus sacrificios. Ahora entiendo lo egoísta y cruel que fue eso». Sara dijo que volaría de regreso el fin de semana. Quería pensar en lo que podía hacer con respecto al cuidado de nuestra madre e incluso ofreció destinar parte de su salario a los gastos de su atención. Aún no estoy lista para aceptar completamente la repentina disculpa de Sara. Tomará tiempo determinar si sus acciones realmente reflejan su arrepentimiento y no solo sus palabras. «Rebecca, quiero tomarme un tiempo libre para reunirnos y hablar en persona», propuso Sara. Tras pensarlo, acepté verla por un corto tiempo durante el fin de semana. Cuando regresó, la esperé en el café. Sara apareció luciendo un poco más delgada que antes. «Rebecca, lo siento de verdad. Solo después de que otros me señalaron mis errores, me di cuenta de lo tonta que fui. Aunque estemos separadas, por favor permíteme contribuir con parte de mi salario mensual a los gastos del cuidado. Además, usaré mis vacaciones largas para visitar unas cuantas veces al año y revisar cómo está mamá, y también mantendré contacto regular con ella en línea». No percibí engaño en las palabras de Sara, pero basándome en experiencias pasadas, no podía confiar de inmediato. ¿Continuaría realmente el apoyo financiero prometido y el contacto regular? Planeo observar con el tiempo. En cuanto al estado de mi madre, ocasionalmente recibo actualizaciones a través de mi tía Lynn. Aunque al principio estaba confundida, poco a poco se ha adaptado al servicio de cuidados y, según se informa, su relación con los ayudantes es buena. Aún no estoy lista para verla en persona, pero saber que su vida vuelve a estabilizarse me da cierta tranquilidad. Las acciones de mi tía Lynn ciertamente han provocado los cambios necesarios en nuestra familia. Sin embargo, solo el tiempo demostrará si estos cambios son genuinos. Por ahora, me concentro en los estudios y el trabajo, observando de cerca desde la distancia para ver si cada miembro de la familia cumple con sus responsabilidades. He decidido caminar por mi propio camino en la vida, priorizando mi propia felicidad y buscando encontrar un equilibrio adecuado con mi familia.